Mi nombre es Merlin Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la clase de Legislación 2. En este video hablaremos acerca del comerciante social. Trámites para la constitución de la sociedad. Definiremos primero qué es el comerciante social. Es toda sociedad organizada bajo forma mercantil. La sociedad mercantil es la entidad constituida mediante el contrato suscrito entre dos o más personas, las cuales ponen en común sus bienes e industrias o algunas de estas cosas para practicar actos de comercio, como ánimo de partir las ganancias o de soportar las pérdidas. Jurídico que crea un fondo patrimonial para la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio. El contrato es el vínculo jurídico que une originalmente a los socios, fundadores de la sociedad, y posteriormente a cuando entren a formar parte de la misma. Tienen el carácter de un contrato plurilateral, de organización del que nace una relación jurídica, duradera y dirigida a regular las relaciones de los socios entre sí y la relación de cada uno de ellos con la colectividad, o sea, la sociedad de que forman parte. ¿Qué es la constitución de una sociedad? Es cuando la sociedad se constituye por medio de un negocio jurídico. El Código de Comercio nos dice que toda compañía de comercio, antes de dar sus principios y sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, sus pactos y sus condiciones en una escritura pública, que se presentará para su inscripción en el registro mercantil, conforme a lo que está dispuesto en el artículo 17 y en el artículo 119. ¿Qué es la certificación negativa del nombre de la sociedad? Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de otra sociedad con el mismo nombre, de la que se pretende constituir. Los requisitos son indispensables para el otorgamiento de la escritura pública, de la constitución de sociedades y demás entidades inscribibles. Los pasos para la certificación negativa. Entre ellos podemos encontrar los siguientes, que son la bolsa de denominaciones sociales, el tipo de organismo, el plazo, la documentación, tipos de sociedades y las observaciones entre ellas. Hola, mi nombre es Víctor Saugurio Velázquez y yo les voy a hablar sobre lo que son los trámites para la constitución de una sociedad. Como requisitos tenemos lo que es la apertura de cuenta y su capital mínimo. Según el artículo 95 del Código de Comercio, requiere que las aportaciones en numerario sean depositadas en el banco. Este también se aplica a lo que es la CRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, conforme al artículo 8 de la Ley de Simplificación Administrativa. Para la SA, que es la Sociedad Anónima, la aportación mínima es del 25% del capital mínimo, o sea, 25 por 25.000 lempiras. Esto es igual a 6.250 lempiras, según el artículo de comercio. Y para la sociedad de responsabilidad limitada, la aportación mínima es de 5.000 lempiras, según el Código de Comercio. Hola, buenas, mi nombre es Gil Silvani Romero Hernández, pasante de la clase de Legislación 2. Yo les voy a hablar sobre lo que es la escritura pública. Una escritura pública es un documento público en que se realiza ante un notario público en determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, que firma con el otorgante u otorgantes, mostrando sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. ¿En qué casos se debe tramitar una escritura pública? Bueno, entre otros negocios jurídicos, es necesario que realices este trámite cuando compras o vendas un inmueble o cuando constituyas tu propia empresa en sociedad con otras personas. Hay que tener presente que la importancia de una escritura pública reside en que otorga valor probatorio a los convenios que estableces y determina una fecha específica en la que se dio origen al compromiso. Bueno, la escritura es un documento público y legal que contiene los nombres de las personas que conforman la organización, el nombre o razón social de la organización y de qué tipo es,
el capital social, su duración, su naturaleza y objetivo. El costo de una escritura pública dependerá del tipo de sociedad a constituir. También hay que pagar honorarios al apoderado legal, según el arancel del Colegio de Abogados, de acuerdo al monto del capital social. Para los requisitos de una escritura pública están: número 1, nombre o razón social de la sociedad; número 2, descripción de la actividad a la que se dedicará la empresa; 3, domicilio o dirección de la empresa; número 4, capital inicial, depende de la personería jurídica que adopte; número 5, fotocopia de los documentos personales de los socios, tarjeta de identidad, pasaporte, registro tributario nacional RTN de los socios y solvencia municipal. Hola, les saluda Marcos Mesa, pasante de la licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias del CRAE Tocoa Colón de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les estaré hablando sobre qué es el pago de impuestos de transmisiones patrimoniales y sobre la solicitud del SIP. ¿Qué es el impuesto de transmisiones patrimoniales? Lo primero que debemos saber es que su nombre técnico es Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se define como un tributo de naturaleza indirecta que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, es decir, que ocasiona un gasto. Se aplica también a actividades societarias y actos jurídicos documentados. ¿Quién debe pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales? El sujeto pasivo del impuesto es la persona cuyo patrimonio se incrementa con la operación, es decir, es una compraventa. Será el comprador quien pague el impuesto de transmisiones patrimoniales. En el caso de expedientes de dominio, será quien obtenga el derecho. Al constituirse préstamos y pensiones, será el prestatario y el pensionista, respectivamente, y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula el impuesto de transmisiones patrimoniales? Como ocurre con los demás tributos, el impuesto de transmisiones patrimoniales se calcula aplicando un tipo tributario a una base liquidable. La base imponible es el valor real del bien o derecho transmitido. Sin embargo, existen algunos criterios de corrección. Por ejemplo, en la hipoteca la base liquidable es el capital garantizado, incluyendo intereses, indemnizaciones y otros conceptos. ¿Cómo y cuándo se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales? Bueno, este impuesto se devenga el día en que se realiza el acto o contrato grabado. Al someterse a las reglas tributarias generales, su plazo de prescripción es de 4 años. Esta operación puede realizarse ante la Delegación de Hacienda de la comunidad autónoma o a través de Internet. Para liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales se dispone de un plazo de 30 días después que se realizó la operación grabada. ¿Qué es el SIP? SIP es un término del comercio internacional conocido como Incoterm para referirse al costo seguro y flete de la logística marítima o fluvial, que tanto el vendedor como el comprador de una transacción comercial deben respetar y negociar. El SIP generalmente es usado para productos industriales de más valor para evitar los gastos y documentos de los procesos aduaneros al comprador. ¿Cómo solicitar el SIP de una empresa? El SIP se solicita a Hacienda en el momento de alta de la empresa rellenando el modelo 036. La agencia tributaria puede proveer de un NIF provisional si la empresa recién constituida así lo requiere. La información que se debe adjuntar en la solicitud es la siguiente: fotocopia del DNI o NIF del representante de la empresa. En caso de que la solicitud sea presentada por otra persona, esta ha de acudir con un modelo de representación, el documento original y fotocopia de la escritura de la constitución de la empresa y el certificado de alta en el registro mercantil. La obligatoriedad del SIP en la facturación. El SIP siempre debe figurar en la factura que la empresa emite.
es un requisito imprescindible, así como el NIF del destinatario, sea una persona física o jurídica. Cualquier factura que omita esta información no tendrá ninguna validez para la agencia tributaria. Mi nombre es Daniela Gallardo, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la clase de Legislación 2 impartida por el abogado Nahum Batiz. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el registro mercantil. El registro mercantil es uno de los pasos que se lleva a cabo para la realización de una sociedad mercantil. Se dice que es una institución administrativa que tiene por objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en los inscritos. La función primordial del registro mercantil es ser un instrumento de publicidad. Los empresarios tienen obligación de comunicar una serie de informaciones que se consideran esenciales de cara al tráfico jurídico, y el registro mercantil permite la publicidad de dicha información para mayor seguridad jurídica y económica. Los pasos para la inscripción ante el registro mercantil son los siguientes. Debemos de pagar derechos de inscripción, en el cual nos van a dar un recibo como comprobante con el que procedemos a presentar los documentos ante ventanilla. Una vez realizado, nos otorgarán el documento de constitución. Por lo tanto, ya podemos realizar la inscripción en el registro de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa. Luego, nos dirigimos al Servicio de Administración de Rentas para la obtención del RTN de nuestra empresa. También debemos de tramitar un permiso de operación en la Alcaldía Municipal del Distrito Central. También debemos de proceder a afiliarnos al Instituto Hondureño de Seguridad Social y en el registro en régimen de aportaciones privadas. Después de haber realizado todo lo anterior, surge el nacimiento de nuestra empresa. En esta etapa se debe estar preparado para comenzar a implementar el modelo de negocio definido, de acuerdo con la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes. Asimismo, recordar que se tienen que seguir los objetivos y metas de la empresa planteados en el plan estratégico.